Bienvenidos una vez más a su canal preferido para enterarse de todo, todito, todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente, claro está, de nuestras queridísimas estrellas turcas. Hoy, prepárense porque la cosa se pone picante. Vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales y que, por supuesto, no podíamos dejar pasar: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no precisamente por un reencuentro romántico, sino por algo mucho más explosivo. Al parecer Kerem explotó. Y tenemos todos los detalles sobre qué dijo de Hande en una boda. Sí, en una boda. ¿Quién se casó? ¿Qué dijo Kerem? ¿Cómo reaccionó Hande? Todo eso y mucho más lo vamos a destripar aquí mismo. Pero antes de que se me olvide, por favor, denle un like a este vídeo, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Bueno, como ya les adelantaba, la bomba explotó en una boda. Una boda de alto perfil, por cierto, donde coincidieron varias celebridades turcas, entre ellas nuestros protagonistas. Y sí, adivinaron, Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban entre los invitados. La tensión se podía cortar con un cuchillo, según cuentan los testigos. Después de su ruptura, aunque intenten mantener la cordialidad en público, sabemos que las cosas no son precisamente un camino de rosas entre ellos. Y esta boda, al parecer, fue la gota que colmó el vaso. El evento en cuestión fue el enlace matrimonial de Pelin Akil y Anil Altan, dos figuras muy queridas en la escena artística turca. La celebración, que se llevó a cabo en un lujoso hotel a las afueras de Estambul, prometía ser la fiesta del año, un desfile de elegancia y glamour donde las estrellas brillaban con luz propia. Y vaya que brillaron, pero no precisamente por la alegría de la ocasión. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Varias fuentes afirman que, durante la recepción, Kerem fue abordado por algunos periodistas que, como buenos periodistas, intentaron sonsacarle alguna declaración sobre Hande. Recordemos que Hande está actualmente en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco de renombre. La pregunta clave fue, obviamente, ¿qué opina Kerem de la relación de Hande? Y aquí es donde, supuestamente, Kerem Bürsin explotó. Imaginemos la escena: un enjambre de reporteros rodeando a Kerem, flashes disparando sin cesar, micrófonos extendidos como buscando una presa jugosa. La presión era palpable, la atmósfera cargada de expectativas. Según los presentes, Kerem inicialmente intentó evadir las preguntas con evasivas y sonrisas forzadas. Sin embargo, la insistencia de los periodistas y, tal vez, alguna copa de más, hicieron que perdiera la paciencia. Se dice que Kerem respondió algo así como: «Estoy cansado de que siempre me pregunten sobre Hande. Ella tiene su vida, yo tengo la mía. Déjenla en paz y déjenme en paz a mí también». Hasta ahí podríamos decir que es una respuesta comprensible, incluso razonable. Un simple no comment con algo de frustración. Pero la cosa no terminó ahí. Era como si una presa de contención hubiera cedido, liberando una cascada de emociones contenidas. Los rumores apuntan a que en un momento posterior de la noche, en una conversación más informal con otros invitados, Kerem hizo algunos comentarios, digamos, menos amables sobre la relación de Hande y Hakan. No se sabe con certeza qué dijo exactamente, pero las fuentes hablan de sarcasmo y cierta decepción. Algunos afirman que comentó algo sobre la diferencia de edad entre Hande y Hakan, sugiriendo que no le parecía una relación muy seria. Otros dicen que insinuó que Hande estaba buscando un perfil diferente al que buscaba en el pasado, refiriéndose, obviamente, a su relación con él. La cosa se puso espesa, amigos. Parece que la sombra de su pasado romance todavía proyecta una larga sombra sobre sus vidas. Ahora analicemos un poco más a fondo estos supuestos comentarios. La diferencia de edad entre Hande y Hakan, si bien no es abismal, sí ha generado cierto debate en los tabloides turcos. Hakan Sabank es varios años mayor que Hande, y algunos han especulado sobre si esta diferencia podría ser un factor en la relación. Que Kerem haya tocado este tema, aunque sea de manera indirecta, revela una posible preocupación o juicio sobre la elección de Hande. Por otro lado, la insinuación de que Hande busca ahora un perfil diferente sugiere una reflexión sobre la propia relación que Kerem tuvo con ella. ¿Acaso se siente comparado desfavorablemente con Hakan Sabank? ¿O simplemente lamenta que Hande haya cambiado sus prioridades y gustos? El misterio se profundiza.
La reacción de Ande, por supuesto, no se hizo esperar. Aunque no hubo un enfrentamiento directo entre ellos, se dice que Ande se enteró de los comentarios de Kerem y quedó visiblemente molesta. Según algunas fuentes, abandonó la boda antes de lo previsto y, al día siguiente, dejó de seguir a Kerem en Instagram. DRA. Ma total. Imaginen la escena, Ande radiante en su vestido de diseñador, escuchando los cuchicheos y las miradas indiscretas. La sonrisa se desvanece, la alegría se torna amargura. La decisión de abandonar la fiesta y posteriormente eliminar a Kerem de sus redes sociales, habla de una herida profunda, de una decepción que va más allá de una simple diferencia de opinión. Ahora bien, es importante aclarar que todo esto son rumores y especulaciones. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la historia. Sin embargo, la falta de desmentido y la actitud distante que han mostrado en eventos públicos posteriores, hacen que la historia sea bastante creíble. Además, la prensa turca, que suele ser muy bien informada, ha estado dando mucha cobertura al tema, lo que le da aún más peso a la historia. Los medios han estado haciendo un seguimiento exhaustivo de cada movimiento de Kerem y Ande, analizando sus expresiones faciales, sus interacciones con otros famosos, buscando cualquier indicio que confirme o refute la historia. La presión mediática es intensa. Pero, ¿por qué Kerem explotó? ¿Por qué después de tanto tiempo sigue sintiendo la necesidad de hablar de Ande? Aquí es donde podemos empezar a especular un poco. Una posibilidad es que Kerem todavía guarde sentimientos por Ande. A pesar de que su relación terminó hace tiempo, es posible que no haya superado completamente la ruptura. Verla con otra persona, especialmente con alguien que según él no es adecuado para ella, podría haberle provocado una reacción de celos y frustración. El amor, mis amigos, es un sentimiento complejo y persistente. A veces, incluso después de una ruptura, las brasas siguen ardiendo bajo la ceniza. Otra posibilidad es que Kerem esté cansado de que siempre lo asocien con Ande. A pesar de que ha trabajado en otros proyectos después de Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama, sigue siendo conocido principalmente por su relación con Ande. Esto podría ser frustrante para él, ya que quiere ser reconocido por su propio talento y trabajo, y no solo por su relación amorosa. Ser definido únicamente por su romance con Ande podría sentirse como una limitación, como si su identidad individual estuviera eclipsada por la sombra de su ex. Una tercera posibilidad es que simplemente sea una cuestión de egos. Tanto Kerem como Ande son grandes estrellas en Turquía, y ambos tienen una gran base de fans. Podría ser que haya una competencia subyacente entre ellos, y que los comentarios de Kerem sean una forma de reafirmar su posición. En el competitivo mundo del espectáculo, las rivalidades son comunes, y la lucha por el reconocimiento y la fama puede generar tensiones y conflictos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que los comentarios de Kerem han generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Kerem y Ande están divididos como siempre. Algunos apoyan a Kerem, diciendo que tiene derecho a expresar su opinión, mientras que otros critican su actitud, argumentando que debería superar la relación y dejar a Ande en paz. Del mismo modo, algunos fans de Ande la defienden a capa y espada, mientras que otros creen que ella también tiene parte de la culpa en esta situación. La guerra en las redes sociales es encarnizada. Los fans se han dividido en bandos, defendiendo a sus ídolos con uñas y dientes. Los hashtags #Team Kerem y #Team Ande se han vuelto tendencia, y las discusiones son acaloradas y apasionadas. En fin, un verdadero culebrón turco en la vida real. Y como buenos chismosos, nosotros estamos aquí para contárselo todo. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem tiene razón en estar molesto? ¿O creen que debería dejar a Ande en paz? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem está celoso? ¿Creen que Ande está buscando venganza? ¿O creen que todo esto es un malentendido y que ambos deberían simplemente seguir adelante con sus vidas? Las posibilidades son infinitas. Bueno, hasta aquí nuestro chisme explosivo de hoy. Recapitulando, al parecer Kerem Bürsin explotó en una boda al ser preguntado sobre la relación de Hande Erçel con Hakan Sabancı. Los rumores apuntan a que hizo comentarios sarcásticos sobre la relación y que Hande se molestó mucho. Todo esto ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha reavivado la llama de la rivalidad entre los fans de ambos. El drama está servido.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todo este drama. Recuerden que aquí en su canal favorito, siempre les traemos los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Y no olviden que detrás de cada rumor, detrás de cada especulación, hay seres humanos con emociones y sentimientos complejos. Quizás en lugar de juzgar y criticar, deberíamos intentar comprender y empatizar con lo que están pasando Kerem y Hande. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció la historia de Kerem y Hande. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no se vayan sin darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Recuerden que subimos vídeos todas las semanas con los chismes más calientes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, manténganse siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del corazón. Ciao. Y recuerden, el chisme es como el café, mejor cuando está caliente. Hasta la próxima aventura en el mundo del espectáculo turco. Adiós.